Bueno, entonces simplemente para motivarlos a ustedes el día de hoy vamos a estar presentando con ustedes lo que es la metodología de Design Thinking. De pronto para algunos de ustedes es una metodología que habrán escuchado en algunos otros ámbitos, pero básicamente esta metodología lo que busca es facilitar la creación de soluciones, en este caso de seguros innovadores para el cambio climático, para la agricultura y para la naturaleza. La idea es que al final de esta sesión todos ustedes puedan aprender las diferentes fases metodológicas que componen el Design Thinking. Son 6: empatía, definición, ideación, prototipado, testeo e implementación. Pero lo más importante aún es que también vamos a mostrarles a través de un ejemplo, bueno, dos ejemplos reales, uno enfocado a seguros, un seguro agrícola y un seguro para la naturaleza, cómo se ven esas herramientas, cómo es ese proceso para ustedes poder modelar y desarrollar pues estos seguros, ¿no? Entonces, dado que esa es la primera sesión de este reto de innovación, pues resulta muy conveniente precisamente como una metodología para que ustedes puedan empezar a desarrollar estas soluciones y muy importante aquí que ustedes siempre piensen en cómo caracterizar ese cliente al que buscamos llegar. Como les decía, pues me está acompañando también mi colega Sara Orozca, con quienes estaremos compartiendo este espacio. Estarán tomando turnos precisamente para presentar las diferentes etapas de la metodología Design Thinking. Antes de entrar a profundidad y empezar a comentarles un poco sobre esta metodología, creo que es importante tomarme un minutico para contarles qué es la red de Microinsurance Network. Espero que no sea la primera vez que escuchan de nosotros y si sí, pues entonces contarles que nosotros somos una organización internacional que lleva más de 20 años acompañando a la industria aseguradora. Trabajamos Nico, en tres países. discúlpame, antes de que sigas, si quieres continuar las diapositivas porque creo que se paró en la anterior. Ah, gracias. Sí, ya. Listo. Entonces, contarles que nosotros somos una organización que trabaja en tres pilares, acompañando a la industria. Uno es el fortalecimiento de la información. Todo el tiempo estamos recolectando datos, estadísticas del mercado de los microseguros. Esto lo tenemos a disposición de la industria con el fin de identificar estas diferentes tendencias y facilitar el desarrollo de estos productos. Un segundo elemento, fortalecimiento de las capacidades técnicas de la industria, talleres como por ejemplo el que nos invitaron el día de hoy, webinars, conferencias, intercambio de experiencias con el fin de compartir pues, esas buenas prácticas y esa oportunidad de colaboración para desarrollar proyectos enfocados a fortalecer la resiliencia de estos segmentos vulnerables o tradicionalmente desatendidos. Y un tercer elemento es esto, como una red que congrega a todos los actores del mercado asegurador, compañías de seguros, reaseguros, corredores, brokers, agentes, asociaciones, supervisores y otros organismos de cooperación internacional. Somos una comunidad que permite coordinar esfuerzos, unir esfuerzos entre los diferentes sectores de una manera mucho más fácil y poder llevar a la realidad todas estas iniciativas. Actualmente ya somos más de 500 expertos representando más de 50, no, más de 92 instituciones en 50 países alrededor del mundo. Entonces espero con esto haberles contado un poquito de la experiencia que tenemos nosotros en Latinoamérica y el grupo de Latinoamérica y el Caribe, pues lo componemos Sara y yo, que somos un punto de contacto en la región y pues la representación del Microinsurance Network en la región. Nosotros estamos basados en Luxemburgo, nuestra sede principal se encuentra ubicada en este país, pues como consecuencia de que nuestro principal donante es precisamente el gobierno de Luxemburgo. Bueno, así contarles un poco la agenda que tenemos preparada el día de hoy. Les vamos a pedir que si tienen alguna duda, alguna pregunta, conforme vayamos avanzando, por favor pueden levantar la mano, ¿sí? Ahí le voy a pedir al equipo del PNUD o a Sara que por favor me deje saber si alguno de los participantes ha levantado la mano, porque yo estoy viendo solamente mis diapositivas en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, contarles, la sesión de hoy lo tenemos dividido básicamente en dos partes principales. Como primer punto, les vamos a compartir qué es esta metodología de Design Thinking. Vamos a pasar por cada una de las etapas para que ustedes tengan una idea general de cómo es que funciona esta metodología. Y una segunda parte donde iremos avanzando y iremos profundizando en realidad en cada una de estas etapas, compartiendo adicionalmente casos o datos reales para que ustedes puedan visualizar cómo se pueden aplicar estas herramientas en este reto de innovación en el cual ustedes están participando. Sin mayor preámbulo y dando inicio pues, a lo que es la introducción de Design Thinking, me parecía muy importante empezar con una historia o
o con un caso que los motive a ustedes a entender por qué es importante hablar del design thinking, ¿sí? Por qué es importante entender o caracterizar ese cliente, ese cliente. Entonces voy a contar la historia de Doña Rosa. Esta es una historia real, esta es una historia real de un producto real aquí en Colombia, no voy a decir el nombre de la compañía, pero bueno, el esposo de Doña Rosa falleció, el cual contaba con una cobertura de seguro de muerte accidental y la compañía le hizo una indemnización por $3.200 precisamente para ayudarla a superar pues esa eventualidad o ese, ese impacto económico que tenía la pérdida pues, de su esposo. Si lo vemos ante los ojos de cualquier compañía de seguros, pues efectivamente se hizo el pago del siniestro y por ende, en términos del negocio como tal, el seguro está cumpliendo precisamente con esa misión de hacer ese pago de la indemnización. Pero esta compañía de seguros hizo un paso adicional. Quiso entender cómo esta persona realmente estaba utilizando ese dinero y si realmente le estaba ayudando a sobreponerse ante esta eventualidad. Para sorpresa de ellos, especialmente porque este producto fue diseñado para población rural, ¿sí? Tradicionalmente es atendido, era la primera vez que tenían un seguro, lograron identificar que en estas poblaciones, una vez la compañía de seguros le hacía el pago de la indemnización, toda su comunidad se enteraba, ¿no? El amigo, el vecino, el primo, el hermano. Y entonces llegaban esas personas y le decían, Doña Rosa, ¿sabe qué? Es que yo le tengo el negocio. O tía Rosa, es que necesito que me preste para la moto. Entonces, si bien la compañía de seguros estaba haciendo el pago de la indemnización, el dinero no estaba siendo utilizado para lo que efectivamente el producto estaba diseñado, ¿de acuerdo? Entonces, ante los ojos de la compañía, pues estaba cumpliendo con la promesa del seguro, pero realmente no estaba cumpliendo esa naturaleza de resarcir o ayudar a esta persona a sobrepasar esta eventualidad. ¿Qué hizo la compañía de seguros? Simplemente cogió esta indemnización y para los siguientes siniestros la dividió en 36 cuotas. Porque haciendo un análisis con una psicóloga, identificaron que se necesitaban al menos 36 meses para que una persona pudiera sobreponerse ante la ocurrencia del fallecimiento de un familiar, ¿sí? Obviamente cambia totalmente la percepción del producto, cambia totalmente la forma como el seguro está ayudando a la población. Entonces, con esta historia quería contarles un poco de por qué es importante entender al cliente. Y se van a dar cuenta que cuando comenzamos a implementar la metodología de Design Thinking, tenemos que eliminar todas esas preconcepciones que tenemos sobre los clientes a los cuales buscamos, a los que buscamos llegar. ¿Sí? Listo, entonces ahora introducción, ahora sí al design thinking. Esta es una herramienta que nació alrededor del 2008 en la Universidad de Stanford. Es una herramienta que se utiliza para el desarrollo de proyectos y modelos de negocio centrados en necesidades reales y en el diseño centrado en el usuario, como yo les venía mencionando. Esta metodología es esencial para crear estas soluciones que se pueden utilizar en cualquier campo, no solamente en los seguros, pero en el contexto de este reto de innovación vamos a utilizarlo para desarrollar seguros para la naturaleza, seguros para la población que depende de actividades económicas como la agricultura. Como ustedes pueden ver en pantalla, y bueno, en la siguiente diapositiva, esta es una metodología que se divide en 6 fases. La primera es empatía, la segunda es definición, ideación, prototipo, evaluación y implementación, siendo la implementación una etapa que fue la última en incorporarse como parte de esta metodología. Lo interesante es que esta metodología lo que hace es agrupar más de 100 herramientas de representación que hay disponibles para las diferentes industrias. Nosotros en la presentación de hoy vamos a utilizar las más utilizadas y las que nos pueden ayudar pues, en este proceso para diseñar estas soluciones. Muy importante siempre ser objetivos, tener suficiente respaldo estadístico en cada una de las etapas. Aquí cosas como yo pienso que no nos ayudan. Tenemos es que ir a las fuentes de información confiables, ver cómo podemos obtener información y caracterizar ese cliente, esas necesidades, esos puntos de dolor. Entonces, uno de las premisas es no podemos llegar con ideas preconcebidas, la idea es que lleguemos con el ánimo de aprender, de identificar precisamente esas necesidades de los clientes, de buscar información.
Entonces, primera premisa, esto es una herramienta que tiene que estar centrada en el usuario, tiene que ser muy importante primero identificar quién es ese usuario final queremos llegar, ¿no? Y las herramientas que vamos a ver a continuación lo que nos van a permitir es precisamente identificar profundamente esas necesidades, también esos comportamientos, cómo el cliente se relaciona con otros actores de su ecosistema, cómo es la experiencia del usuario con el producto, con la solución que se quiere desarrollar y motivación para que tengamos una implementación efectiva de la metodología Design Thinking, debemos tener colaboración interdisciplinaria. Entonces, a todos los que nos están acompañando el día de hoy, motivarlos a que conformen equipos multidisciplinarios dentro de sus compañías, diferentes áreas, porque no se imaginan, pero muchas veces las ideas vienen de donde menos lo imaginamos. Adicionalmente, se van a dar cuenta que cuando desarrollamos este tipo de soluciones, van a haber diferentes actores involucrados, especialmente cuando hablamos de seguros agrícolas, de seguros para el clima, no solamente responsabilidad de la compañía de seguros, ¿no? Vamos a tener otros actores también involucrados, los cuales necesitan estar también incorporados como parte de este proceso de diseños para poder abordar este problema desde diferentes ángulos. Otro elemento muy importante, este es un proceso que nunca termina, ¿sí? Se van a dar cuenta que esto se puede convertir en un ciclo donde una vez tenemos el producto final o tenemos implementado, podemos nuevamente hacer una redefinición del producto porque dependiendo de las necesidades que emerjan en estas poblaciones, podemos replantear, reformular pues estas soluciones o este seguro que nosotros estamos diseñando. Y por otro lado, nos vamos a dar cuenta también que en algunas partes del proceso vamos a tener que volver atrás porque nos vamos a dar cuenta que de pronto la solución que inicialmente habíamos planteado no es la más eficiente o la más apropiada para las características de esta población. Y nuevamente, recalcar que todas las herramientas que el Design Thinking provee para quienes utilizan esta herramienta, lo que ayudan es precisamente a visualizar todas estas ideas y todos estos conceptos de una manera mucho más amigable, comprensible, para poder entender muchísimo mejor esas características y el ecosistema de este cliente al que nosotros buscamos llegar. Muy importante, aquí es un tema de innovación, experimentar, ¿sí? Aquí la idea es venir con ideas nuevas, testear su viabilidad. De hecho, pues en todo el proceso lo que vamos a buscar es ver qué tan efectiva, qué viabilidad tienen esos proyectos y de tal manera hacer ajustes en todas estas etapas de diseño para que una vez lleguemos a la etapa de implementación, pues podamos garantizar hasta cierto punto pues la efectividad de la solución a la que buscamos llegar. Y nuevamente recalcar, puede pasar que en alguna de las etapas nos demos cuenta que tenemos que hacer un ajuste, que tenemos que volver atrás, volver a caracterizar ese cliente inicial al que queremos llegar. Entonces, ahora sí contarles más específicamente en qué consiste cada una de las etapas para que ustedes tengan una idea general en qué consiste esta metodología de Design Thinking. Pero como les decía, en la segunda parte de este proceso, de esta presentación, lo que vamos a hacer es profundizar en cada una de estas etapas y les vamos a compartir dos ejemplos con datos reales, muy puntuales, de cómo se ven estas metodologías. De igual manera, esta presentación, pues se las vamos a compartir, se las vamos a hacer llegar, pues ya Rosa María también dijo que iba a estar la grabación con el fin de que ustedes la puedan repasar y pues la pueden utilizar en este proceso de ideación en el que ustedes se van a enfrentar en este reto. Entonces, para comenzar, la primera fase, empatizar. En esta primera fase lo que se busca es precisamente comprender a profundidad esas necesidades, ¿no? Esas motivaciones y los desafíos del usuario o del problema que buscamos resolver. Acá se utilizan técnicas de observación, entrevistas, lo que les decía, muy importante, recopilar datos. Entonces es muy importante identificar cuáles son esas fuentes de información que vamos a utilizar para identificar las características de ese usuario o para definir ese problema inicial o ese punto de partida. Y aquí la fase se llama empatizar precisamente porque es crucial que en esta etapa nosotros podamos entender y conectar con ese usuario, ese usuario final y entender cuáles son sus problemas y verlos desde su perspectiva. Y aquí la invitación es siempre intentemos verlo a través de los ojos del cliente, ¿sí? No a través de los ojos de la compañía de seguros, del canal o de los diferentes actores que están involucrados en el proyecto. Luego viene la fase de ideación. En esta fase lo que buscamos es delimitar mucho más este problema, ¿sí? Especificar claramente
cuál es ese problema principal al que el que queremos resolver. Se organiza la información, las observaciones en la fase de empatía y se identifican cuáles son esas causas, esos efectos y cuáles son esos factores relevantes en el problema que tenemos que considerar, desarrollar una solución que efectivamente esté enfocada en este segmento de la población. Entonces, básicamente en estas dos etapas lo que buscamos es definir muy bien ese problema y tratar, y todavía no estamos pensando en la solución. O sea, que es importante que todavía en este proceso la solución no sea un seguro, ¿sí? Porque puede que nos demos cuenta que la solución pueda no llegar a ser un seguro. Entonces, por eso les digo siempre eliminar todas esas preconcepciones que tenemos respecto a a la población a la que buscamos llegar o de la manera como debemos solucionar este problema. En las siguientes etapas, entonces viene la de ideación y aquí es donde vienen ya la parte de la innovación y de ver cómo podemos resolver este problema utilizando diferentes o atacándolo desde diferentes perspectivas. Aquí en esta etapa lo que se promueve es que intentemos proveer múltiples soluciones muy creativas, ¿sí? No nos enfoquemos solamente en una y aquí pues la invitación es pensemos un poco fuera de la caja y lo van a ver a través de los ejemplos que les vamos a presentar el día de hoy, que vamos a ver cómo algunos de estos ejercicios rompen paradigmas dentro de la industria aseguradora que suele ser muy tradicional en cuanto al desarrollo de estos productos. Acá se fomenta mucho herramientas como la lluvia de ideas, exploración de diferentes alternativas, precisamente para poder seleccionar aquella que tiene mayor viabilidad y poder pasar a la siguiente, a la siguiente fase. Entonces aquí nuevamente, pues mensaje, poder desarrollar diferentes iniciativas, diferentes ideas. Ya les comentaremos un poco sobre las herramientas que utilizamos en esta etapa. Finalmente, bueno, como cuarta etapa viene la de prototipado, que en esta lo que se hace es desarrollar ya lo que es una solución o una versión preliminar de lo que sería el producto o el servicio que se quiere desarrollar, utilizando como insumo todo lo que recordamos en las primeras tres etapas. Pues los prototipos pueden ser físicos o bueno, en el caso pues de un seguro, pues es la idea o el plan de negocio de este proyecto y la idea es poder experimentar un poco con estas versiones preliminares, ¿no? Refinar pues esos últimos detalles, hacer ajustes para posteriormente poder pasar a lo que es la etapa de testeo e implementación, que es cuando realmente vamos a poner a prueba la viabilidad de estas soluciones. Entonces, como les decía, en la fase de testeo lo que hacemos es poner a prueba esos prototipos con usuarios reales, se hacen pilotos o escenarios simulados para validar la efectividad de estas soluciones. Y pues obviamente esto es un proceso en el que solicitamos retroalimentación de ese piloto o del intercambio o de esa experimentación que tuvimos con esos clientes iniciales para saber qué funcionó bien, qué no, y pues finalmente pues hacer los ajustes finales y poder ir a la fase de implementación. Y como les decía, la fase de implementación es una de las más recientes que se ha añadido pues a la metodología Design Thinking y básicamente lo que se centra es en cómo podemos llevar esa solución y cómo podemos colocarla pues en el mercado. Aquí también es muy importante comenzar también a pensar cuáles son esos indicadores que tenemos que tener en cuenta para hacer la evaluación del impacto de la implementación y pues validar que efectivamente esta solución no, pues, está siendo adquirida por el usuario al que buscábamos llegar, pero también está resolviendo el problema que habíamos identificado. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda fase de esta presentación, donde les vamos a contar a través de casos reales cómo se ve actualmente cada una de las etapas del Design Thinking. Entonces, para eso le voy a dar la palabra a Sara para que nos cuente un poquito más a profundidad en qué consiste esa etapa de empatía y cuál es la herramienta que vamos a utilizar en este proceso. Muchas gracias, Nico. Bueno, es un gusto, creo que no había tenido la oportunidad de saludar. Me suman las palabras de agradecimiento de... Estás en mute. Aló, aló, ¿me escuchan? Ya. Sí, Bien, ya. no,
Me uno simplemente a las palabras de Nicolás de agradecimiento. Realmente es para nosotros un placer estar aquí y de verdad esperamos que este taller les sea de muchísima utilidad a ustedes. Bueno, ya después de que Nico les explicara un poco la metodología del design thinking, el ejercicio que quisimos hacer y traerles hoy es básicamente construir cada una de las etapas de la metodología usando casos de éxito ya existentes en el mercado. Entonces, la idea es ir construyendo y diseñando estos productos em, usándolos como ejemplo para construir pues cada una de las etapas a través de las herramientas. Entonces, en esta diapositiva nos queremos adentrar en la primera etapa del proceso del design thinking, que es la empatía. Como ya lo mencionó Nicolás, es crucial para entender a fondo las necesidades reales de los usuarios. Entonces aquí nos enfocamos en entender la necesidad que se va a trabajar y la empatía es el entendimiento del comportamiento del usuario y del cliente respecto a una problemática real. Entonces su objetivo es entender la necesidad que se va a abordar en el proyecto o modelo de negocio o producto, y la empatía implica comprender el comportamiento del usuario frente a esta problemática real. Partimos de una necesidad real para poder plantear un producto efectivo y esto solo es posible si entendemos bien el problema que se va a trabajar. La metodología nos enseña que para desarrollar cualquier proyecto es crucial comprender a fondo la necesidad que se va a resolver porque el principio básico es el diseño centrado en el usuario. Y esto significa que para diseñar cualquier alternativa para el usuario debemos empatizar, es decir, entender y comprender por qué la gente actúa como em, de determinada manera. Entonces, el resultado de un proyecto con esta metodología no solo puede ser superficial, sino algo profundo que realmente mejore la vida de las personas. Y en la fase de empatía existen múltiples herramientas. En este caso quisimos traer el árbol de problemas. Em, entonces, bueno, para ya pasar a la siguiente diapositiva, la fase uno se resume en dos aspectos claves: entendimiento y comprensión. Identificamos la necesidad, analizamos el tipo de usuario que interactúa con esa necesidad y comprendemos el problema desde su raíz. Posteriormente, conceptualizamos a través de herramientas como lo es el árbol de problemas. En el contexto de los seguros inclusivos, esto implica no solamente escuchar, sino realmente comprender los problemas y retos que enfrentan las personas y específicamente pues aquellas en situaciones de vulnerabilidad. El árbol de problemas es una herramienta tradicionalmente utilizada en la metodología, ya que pues se ha adaptado especialmente para trabajarse en esta fase de empatía, ya que permite pues entender un problema y evaluar si es pertinente o no desarrollarlo. Las variables que lo componen son causas, el problema principal, los problemas secundarios en algunos casos y las consecuencias. Es una estructura muy básica. Comenzamos con las causas, que suelen ser muchas, y generar empatía entre los diferentes usuarios o afectados. Luego está el problema central y los problemas secundarios generalmente pues son pocos, son muy específicos. Y las causas, que son las raíces del árbol, que deben ser argumentadas con cifras y datos reales, no pueden ser subjetivas. Y al desarrollar un árbol de problemas podemos entender el problema que queremos trabajar, evaluar la pertinencia de una intervención del proyecto para solucionarlo y determinar si tenemos las competencias y empatía necesaria para abordar el proyecto. Bueno, entonces para aterrizar el ejemplo, tenemos un problema central, un problema real, es un caso de éxito y lo queremos ir construyendo pues desde el inicio. Y el problema que quisimos traer hoy es la falta de herramientas de mitigación de riesgo ante pérdidas económicas para proteger a los agricultores frente a eventos climáticos y otros riesgos. Entonces, tenemos algunos datos alarmantes que nos generan este problema. Este es un caso que se da en Perú. Entonces, en Perú los eventos climáticos vienen perjudicando a la producción agraria que a la fecha han afectado a más de 8.000 hectáreas. Así también han afectado a más de 5.000 agricultores, donde la mayoría forma parte de la agricultura familiar y dependen de este ingreso diario. También vemos que el sector agro en el Perú registra una pérdida diaria de hasta 25 millones de dólares debido a las intensas lluvias e inundaciones registradas en regiones que se han declarado en emergencia. Entonces, bueno, basados en este problema, aquí
la idea es que pasemos a identificar qué está causando este problema. Entonces pensamos en que no se ha llevado a cabo un estudio profundo de las necesidades reales de los agricultores para diseñar un producto adecuado. También se da un acceso limitado a datos climáticos y productivos, es decir, la falta de información precisa sobre los riesgos y pérdidas agrícolas impide crear un producto basado en datos fiables. También vemos que las primas de seguros tienden a ser difíciles y tienden a ser difíciles de acceso para los pequeños agricultores, quienes son los más vulnerables en este caso. Hay un escaso apoyo gubernamental y financiero, es decir, hay una falta de políticas públicas que promuevan la creación y la sostenibilidad de un producto inclusivo. Y también vemos un bajo nivel de educación financiera. Los agricultores no tienen suficiente conocimiento sobre cómo funciona el producto, lo que creo que me estoy muteando, no sé por qué se me está muteando, pero bueno, creo que ahí ya me escuchan. Sí, Ahí te perfecto. escuchamos bien, sí. Estaba en que una de las causas es que no hay hay un bajo nivel de educación financiera, es decir, los agricultores no tienen insuficiente conocimiento sobre cómo funcionan los productos financieros y esto limita su interés y la confianza en este tipo de productos. Y asimismo, ya luego de identificar las causas, el problema central, debemos pensar y analizar cuáles son esas consecuencias de dicho problema. ¿Qué genera esto? Y podemos ver que se da la falta de una herramienta pues adecuada, y esto deja a los agricultores sin una red de seguridad ante estos desastres naturales. También vemos la instabilidad económica en estas zonas rurales porque esas personas al no contar con una protección ante estas pérdidas, las pérdidas económicas locales dependen pues más de ayudas gubernamentales o externas. Se da un incremento de la pobreza y de la migración rural, es decir, la ausencia de mecanismos de protección puede incrementar la pobreza en áreas rurales y promover la migración hacia las ciudades. Y por último, la falta de sostenibilidad del sector agrario, es decir, se da una incapacidad de hacer frente a riesgos agrarios que limita el crecimiento del sector y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Nico, puedes continuar. Simplemente para referencia de los participantes, como les decíamos, vamos a mostrarle un ejemplo de un seguro agrario que va a estar identificado con una franja amarilla en la parte inferior y un seguro para la naturaleza que va a estar identificado por una franja verde en el inferior. Entonces, en la parte inferior. Entonces, cada vez que vean una diapositiva verde, va a ser, es que estamos hablando del seguro para la naturaleza. Entonces, ahora aquí contarles otra experiencia que es mucho más cercana al contexto mexicano. Aquí el problema que se buscaba identificar o se buscaba resolver es el impacto que han tenido los desastres naturales en las poblaciones costeras, especialmente aquellas poblaciones más vulnerables, ¿no? Y entonces aquí esto no solamente aplica para México, sino realmente para todo Centroamérica, incluso algunos países de Sudamérica, donde su población costera pues suele ser una población altamente vulnerable, bajo acceso a seguros, herramientas de mitigación de riesgo, ¿no? Entonces, como parte pues, de este estudio, pues se identificaron cuáles eran las consecuencias precisamente de esa alta vulnerabilidad o esa exposición a diferentes desastres naturales que había en estas poblaciones costeras. Pues la primera de ellas es que cada vez que pasaba un huracán, una tormenta, pues había una destrucción significativa de las infraestructuras esenciales de estas zonas, se perdían servicios esenciales como la luz, el agua, y pues esto exponía a toda esta población precisamente a caer bajo la línea de pobreza, ¿no? Especialmente estas personas que no cuentan con un seguro, suelen vender muchos o los pocos activos que tengan, pedir prestado de alguna manera para poder resolver esta situación. También son poblaciones que están muy expuestas al desplazamiento, al no poder recuperarse, tienden a migrar a ciudades principales, y pues esto se convierte pues en un tema mucho también, en un problema también de tipo social. Adicionalmente, pues hay un impacto económico negativo en toda la zona. Las regiones costeras extraen pues peces para proveer alimentos a diferentes zonas de los
diferentes países. Adicionalmente, se identificaba que desastres naturales como los huracanes, las tormentas, también afectaban la biodiversidad, ya que es importante que en este estudio se identificó que había un porcentaje significativo de población que dependía de actividades económicas como la pesca. Entonces, si bien no eran directamente afectadas en términos de infraestructura, de su negocio, de su casa, indirectamente afectaba sus ingresos económicos por la pérdida de biodiversidad. Y pues esto obviamente afectaba también la seguridad alimentaria de la zona e incluso de otras poblaciones al interior de los países. Y aquí lo muy interesante es que cuando se comienza a hacer un análisis de las causas de este problema, pues obviamente encontramos uno, el cambio climático. Dos, de los principales elementos también es que estas poblaciones en general hay poca cultura por la prevención de desastres, por la prevención de desastres. Son poblaciones que usualmente tienen sus negocios o sus casas y no utilizan materiales resistentes pues a estos eventos. Aquí también hay un tema de poder adquisitivo, de poder acceder a esos materiales para construir sus casas, bueno, sus viviendas y sus negocios, una infraestructura inadecuada. Cuando lo vemos del lado del gobierno las entidades de control, vemos que hay una reducida efectividad o una o una muy lenta respuesta ante la ocurrencia de estos eventos. No hay una correcta articulación entre los diferentes actores para responder rápidamente y ayudar a estas poblaciones. Incluso también hay recursos económicos limitados. Y cuando ocurren estos desastres, muchas veces hay ciertas prioridades que se tienen que abordar, como el reabastecimiento de la electricidad, el reabastecimiento de agua, que muchas veces deja a segmentos de la población por fuera pues, de esos apoyos. Pero aquí lo muy interesante de esta experiencia es que cuando se comienza a hacer un análisis mucho más profundo de otros elementos que pueden estar causando este aumento en la vulnerabilidad de la región costera, empiezan a identificar el rol tan importante que tienen los arrecifes, ¿sí? En estos espacios. Y comienzan a salir estadísticas como que a nivel mundial, más de 100 países dependen de los arrecifes de coral para sus medios de vida y alimentación. Y una estadística muy interesante que se identifica en el estudio es que los arrecifes actualmente proporcionan protección contra inundaciones costeras a más de 600 millones de personas, y que los arrecifes tienen la capacidad de absorber hasta el 97% de la energía de las olas, lo cual brinda una barrera de protección natural a la población que está ubicada pues, en las costas. Y también en este estudio lo que se identifica es que los arrecifes reducen daños anuales en promedio causados por inundaciones en más de 4.000 millones de dólares. Entonces ahí realmente hay una oportunidad muy grande precisamente para fortalecer los arrecifes y de una u otra manera mejorar la resiliencia de estas poblaciones, especialmente porque cuando vamos a ver esta población que se ubica en las regiones costeras, estamos hablando de segmentos vulnerables o tradicionalmente desatendidos, son poblaciones que no han tenido acceso a un seguro, puede que su nivel económico no les permita adquirir una cobertura, puede que la cobertura no exista en el mercado, pueden ser problemas de oferta o de demanda. Es muy interesante que al analizar este problema, vemos que el arrecife es un componente muy importante dentro de esta herramienta, o dentro de este complejo o del set de herramientas que podemos utilizar para mejorar la resiliencia de esa población. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente fase para que ustedes vean cómo ya teniendo definido este problema, podemos entonces ahora caracterizar ese cliente, entender sus necesidades, ese comportamiento, dolores en la etapa de definición. Gracias, Nicolás. Bien, la siguiente fase, como ya Nicolás mencionó, es una fase de limitación y especificación. Básicamente, el objetivo es definir cuáles son esas variables que componen el producto y ser muy específicos con los elementos pues de la propuesta o el modelo de negocio que se está desarrollando.
Después de la fase de empatía en la que se entiende y se comprende la problemática, tenemos que proceder a definir esas variables y mientras más específicas, mejor. Esta fase delimita esas variables y sus específicos componentes. em, y esto lo que hace es preparar básicamente el terreno para la siguiente etapa, que es idear diferentes alternativas para resolver ese problema. Entonces, las herramientas más utilizadas son la infografía, el mapa de empatía, pero para esta ocasión vamos a utilizar el perfil del usuario. Es clave que en esta fase eh, seam- seamos muy específicos, ya que cuanto más detallados sean las variables, pues mejor se va a desarrollar el proyecto. Em, También es importante tener en cuenta que el desarrollo de esta fase permite evidenciar cuáles son esas necesidades de las variables, comprendiendo pues el problema desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario. Y al finalizar esta etapa, se habrá definido pues claramente esas variables, lo que facilitará pues la estructura y la argumentación de cualquier idea. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, teniendo en cuenta pues ya esto, vamos a utilizar la herramienta perfil del usuario, que es una de las herramientas que más se utiliza acá, es muy sencilla y se caracteriza por incluir, digamos, estas variables de entendimiento al usuario. Esto aumenta la empatía, conoce los rasgos específicos de esta persona y pues genera ese diseño centrado en el usuario que necesitamos. La recolección de información es muy importante y como ya lo mencioné, mientras más específico y detallado sea nuestro perfil, pues mucho mejor y mucho más vamos a poder entender esas necesidades de nuestro cliente. El objetivo aquí es evidenciar visualmente las características del usuario o cliente pues potencial para el cual estamos desarrollando este producto. Y la herramienta tiene básicamente 6 elementos. Una imagen, un nombre, una edad, una ubicación, los gustos, las actividades, las necesidades, cuáles son esos dolores. Y esto lo que hace es generar un poco más de empatía. Em, el nombre, pues, no tiene que ser real, aquí no lo vamos a inventar, podemos usar el que Nicolás usó al inicio, puede ser Rosa. Eh, Podemos pensar en edad, podemos pensar en clasificarlo, pues, de manera demográfica. Y esto es muy importante, la ubicación es fundamental y debe ser muy específica. También los gustos, qué les gusta, cuáles son sus necesidades, cuáles son esas actividades que permiten saber en qué se desempeñan. Esto nos va a ayudar a entender cuáles son sus necesidades, y como ya lo mencioné, mientras más específico mejor. Pues aterrizándolo un poco más a nuestro ejemplo, teniendo pues siempre claro cuál es el problema central, la idea es empezar a pensar en esas características. Entonces aquí tenemos agricultores de subsistencia que cultivan ya sea maíz, banano, papas, frijoles. Eh, Pensemos en que tiene un nivel bajo de escolaridad, con conocimientos limitados sobre finanzas y seguros, cuenta con bajos ingresos, dependientes exclusivamente o casi exclusivamente de la agricultura, tiene resistencia al cambio, puede mostrar desconfianza hacia productos de mitigación de riesgo, sobre todo si han tenido experiencias previas con servicios financieros. Pensemos en dónde está ubicado, entonces vive en una zona rural alejada con accesos limitados a servicios financieros y de educación. ¿Cuáles son sus actividades? Dedica la mayor parte de su tiempo al cuidado de sus cultivos, desde la siembra hasta la cosecha. Es una persona que cuando hay programas de apoyo agrícola o social del gobierno trata de participar, aunque a menudo los encuentra bastante complicados y burocráticos. Pensemos en sus necesidades. Necesita un mecanismo de seguridad frente a desastres naturales que afectan sus cultivos. Necesita también asesoramiento técnico, es decir, requiere orientación sobre cómo mejorar sus prácticas agrícolas para aumentar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Simplicidad en los trámites también es una necesidad que hemos identificado en este tipo de poblaciones. ¿Y cuáles son sus dolores? Exposición a desastres climáticos, cualquier evento climático adverso, otros riesgos, los afecta de manera inminente, pues dejándolos sin ingresos por muchísimo tiempo y sin poder recuperarse económicamente.
También vemos que ha tenido una falta de acceso a seguros previos. Esta persona puede que haya oído hablar de estos seguros, pero nunca ha tenido acceso a uno, a un producto adecuado para su actividad y de alguna forma le preocupa que los costos sean muy altos. Es una persona que ha tratado de acceder a ayudas gubernamentales, pero le ha resultado complicado y teme que este producto también sea difícil de obtener. Y por último, ¿cuáles son sus intereses? Básicamente, su principal objetivo es asegurar una producción constante de sus cultivos, ya sea de maíz, de papa, de frijoles. Y pues esto también de mantener a su familia y la importancia para estas personas de colaborar con otros agricultores de su comunidad que se enfrentan a los mismos riesgos. Entonces, digamos que todas esas características generan como cierta empatía y nos dan a entender a nosotros cuál es ese tipo de poblaciones a la cual estamos desarrollando los productos. Nico, puedes continuar. Bueno, listo. Antes de mostrarles pues el usuario de nuestra siguiente experiencia, que estábamos hablando precisamente pues de la importancia de la barrera de arrecifes o el sistema de arrecifes como barrera natural para mitigar el impacto pues, de estos desastres naturales, particularmente pues huracanes y tormentas. Y mostrando también un poco esa idea de que tenemos que quitar de la mente todas esas preconcepciones con las que venimos de productos que ya conocemos. Muy seguramente al exponer el problema, muchos de ustedes habrán pensado, oigan, pues hagamos un producto, ¿sí? Trabajamos de pronto con las agencias de turismo o con asociaciones y le vendemos la póliza pues a todas estas personas que trabajan o dependen del turismo o con asociaciones de pequeños pescadores para garantizarles pues que tengan acceso a una cobertura. Pero si Nico, se dan cuenta, disculpa, sí, estamos todavía viendo la diapositiva sí, sí. anterior. Sí, 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 todavía no ha pasado, ya ahorita paso. Pues entonces contarles que este mismo pensamiento surgió en parte en este proyecto, pero al poder identificar el rol tan importante que tenían los sistemas de arrecifes, se dieron cuenta que tal vez la solución podría ser otra, adicionalmente porque cuando consideramos las características de estas poblaciones vulnerables, como les comentaba Sara, no solamente aplica para la población agrícola, pero son personas que no están familiarizadas con los seguros, ¿no? Y entonces hacer esa venta o la colocación del uno a uno iba a ser evidentemente una barrera para poder desarrollar un producto para estas regiones, estas poblaciones costeras. Entonces, en este caso, pues les presento a nuestro usuario, que en este caso va a ser precisamente la barrera de arrecife. Y en este caso vamos a particularmente desarrollar una solución para el arrecife mesoamericano, que actualmente tiene una extensión de más de 1.000 kilómetros, que va desde México, Belice, Guatemala y hasta Honduras. Es el segundo sistema de arrecife más grande en el mundo y el más grande del Atlántico. ¿Qué características tiene este sistema de arrecife? Ya habíamos dicho la importancia o la influencia que tiene pues precisamente en las actividades económicas pues, de estos países. Además, también es un elemento fundamental para proteger la biodiversidad de estas zonas. Se estima que es hogar de más de 65 especies de corales, más de 500, que alberga más de 500 especies de peces. Y nuevamente, muy importante, es una barrera natural que puede reducir hasta en un 97% el impacto o la energía de las olas. Entonces, es una barrera natural muy eficiente para desastres como lo son los huracanes, los tifones las tormentas. Y adicionalmente, se estima que esa barrera, ese arrecife, tiene la capacidad de proteger a más de 2 millones de personas en esos países. Adicionalmente, se logró identificar que este complejo genera alrededor de 183 millones de dólares solamente lo relacionado con actividades de pesca y más de 3.9 mil millones de dólares por el turismo que trae pues, de otros países. Entonces, al identificar, bueno, cuáles son las necesidades de este usuario, que es un poco diferente a lo que pensaríamos en un usuario tradicional, lo que vemos es que para ellos es muy importante el tema de la restauración. Y es que cuando ocurre un evento, un desastre natural, un huracán, una tormenta, se puede perder hasta el 50% hasta el 50% del, del, de- del,
de la superficie del coral. Entonces, es muy importante ver de qué manera se puede restaurar. Tienen problemas muy graves, precisamente para reaccionar rápidamente ante la ocurrencia de estos siniestros, bueno, de estas eventualidades, y ver cómo lo podemos proteger a largo plazo, porque de hecho pues también hay un tema de degradación del coral. Se estima que desde 1980 más o menos el 80% de los corales vivos de esta zona en específica se han ido perdiendo por diferentes factores como contaminación, sobrepesca, enfermedades y tormentas, ¿no? Entonces, aquí no solamente hay un componente del impacto de los desastres naturales, sino que también tenemos que ver cómo podemos generar algún programa de concientización para las poblaciones que dependen de este coral. De hecho, también hay estudios que estiman que más o menos se proyecta que para el 2050, si no se toman acciones preventivas y de restauración, el 90% de los arrecifes de coral podrían desaparecer. Entonces, esto, pues en línea con lo que veníamos hablando anteriormente, pues puede duplicar o triplicar el impacto económico precisamente de estas tormentas, de estos huracanes, que obviamente pues con el cambio climático van a ser mucho más severos y más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son las actividades diarias de este arrecife de coral? Pues proporcionar protección costera, esa es la más importante, ¿no? Es un muro natural, protege las costas de la erosión, de la erosión, de las inundaciones, pero adicionalmente es un elemento fundamental en el soporte de la biodiversidad, de peces en la zona, que pues es una actividad económica que es de gran importancia, especialmente pues para estos segmentos a los que se quiere proteger de manera indirecta. Y adicionalmente pues es un espacio que fomenta mucho el turismo a nivel local, que también es una de las actividades económicas de las cuales depende principalmente esos segmentos de la población. Aquí, como ustedes pueden ver, lo que el perfil del usuario lo que busca es poder organizar de una manera mucho más amigable todas estas ideas o todos estos diferentes elementos que pueden ayudarnos a caracterizar ese cliente final, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esos puntos de dolor? Y si se dan cuenta, aquí todavía no hemos diseñado la solución. Aquí no hemos hablado de si es un seguro o de si es un fondo. Aquí todavía no estamos pensando en cómo vamos a abordar ese problema. Lo único que estamos haciendo es, uno, entender nuestro problema y dos, entender el cliente que hace parte de este ecosistema y cuáles son esos intereses que tenemos que tener a considerar para desarrollar ya lo que es el producto como tal. Ahora le doy la palabra a Sara para que nos cuente la siguiente etapa, que es la etapa de ideación. Gracias, Nico. Bien, continuando con estas etapas, pasamos ya a la fase 3, que es la fase de creación e imaginación, y es la tercera etapa pues de la metodología. Básicamente aquí el objetivo es generar múltiples alternativas para solucionar o trabajar en la propuesta o producto que estamos desarrollando. Entonces, después de haber comprendido y definido esas variables de un problema, en esta fase podemos idear múltiples soluciones o mejoras pues para la problemática que estamos tratando. La fase de idear permite crear diversas alternativas para que en la siguiente fase, que es prototipado o moldeado, podamos seleccionar pues las más adecuadas según la necesidad que se está abordando. Acá también hay muchísimas herramientas para desarrollar esta fase. Sin embargo, nosotros quisimos traer aquí la propuesta de valor. Y en esta fase es clave porque se enfoca en pensar en diferentes opciones que generen soluciones tangibles y reales para las personas con las que estamos trabajando. Por eso fue importante perfilar nuestro usuario en la etapa anterior. Y es importante recordar que cualquiera que sea la idea, se debe mejorar. Lo que se busca acá es mejorar la calidad de vida de las personas y generar rentabilidad en el proceso de desarrollo. La idea es que al finalizar esta etapa, pues habremos generado diversas alternativas a la problemática, ya sea pues el producto o modelo de negocio, y cuantas más alternativas se ideen, mayores serán las posibilidades de encontrar una solución pertinente. Pues la clave de esta fase es ser creativos y pensar mucho en esas posibles soluciones. Entonces, ya pasando a la siguiente diapositiva, presentamos aquí la propuesta de valor que tiene como objetivo generar
diferentes modelos de negocio, productos, servicios tangibles que mejoren pues la calidad de vida de las personas o que atiendan esas necesidades de este usuario al que estamos atendiendo. Entonces, la matriz que ven aquí se debe diligenciar comenzando por la parte de dolor o problema y terminando con los canales de comunicación y la relación con los clientes. Está dividida en dos partes, la del producto o servicio, donde describimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y la parte del cliente del usuario, donde se detalla cómo vamos a mejorar este producto, cómo vamos a atender esas necesidades y por qué vale la pena desarrollar esta idea. Durante todo el proceso podemos evaluar la pertinencia del proyecto y si es necesario, pues replantearlo, ¿no? Y la primera parte se centra en los dolores, en esos problemas, y se describe el problema a trabajar siendo lo más específico posible. Luego se pasa a solucionar esos dolores, donde buscamos pues mejorar la experiencia del usuario con el producto o servicio que estamos desarrollando. En la parte de producto o servicio describimos las características claves de lo que estamos desarrollando y en la parte de creador de ganancia evaluamos si necesitamos socios, alianzas, pues para llevar a cabo este proyecto. El beneficio se refiere a lo que vamos a ofrecer al cliente, mientras que la relación con el cliente describe cómo nos vamos a comunicar con ellos. Y al finalizar podemos pues evaluar si el proyecto o el producto es viable y si realmente pues estamos logrando el objetivo que es atender esas necesidades y ese problema central. Entonces ya vamos aterrizando esto pues al ejemplo que estamos tratando con este seguro de agricultura. Para el dolor o problema tenemos pues que los agricultores enfrentan pérdidas económicas debido a eventos climáticos adversos y otros riesgos sin tener una red de protección financiera. Entonces estamos con el mismo problema. ¿Y cómo soluciona estos problemas? Aquí tenemos que pensar en cómo podemos atender esos dolores, es decir, qué necesitan los agricultores para atender ese problema. Entonces pueden ser a través de mitigación de pérdidas económicas, respuestas rápidas y eficaces ante desastres, protección económica, educación, acompañamiento y simplicidad en los trámites de ese producto que le estamos ofreciendo al cliente. Y aquí pasamos ya a ver cómo debe ser ese producto o servicio que vamos a desarrollar para solucionar dicho problema. Entonces, queremos desarrollar un seguro paramétrico basado en índices de productividad que ofrezca una cobertura integral, donde los procesos de indemnización sean fáciles y transparentes y que protege pues a los productores de subsistencia más vulnerables. ¿Y cómo vamos a hacer este producto? A través de qué servicios vamos a crear esa ganancia y ese valor, precisamente porque a través de dichos seguros vamos a brindar protección financiera ante eventos catastróficos, vamos a dar respaldo económico en caso de pérdidas y vamos a desarrollar un producto y un seguro adaptado a su realidad. ¿Qué beneficios va a tener el cliente de este producto? Tenemos aquí seguridad y resiliencia económica, estabilidad en los ingresos, fácil acceso y uso del producto. Y finalmente, cómo va a ser esa comunicación con el cliente para ofrecer el producto. Va a haber una comunicación a través de canales locales. Esta persona interactúa con personal capacitado que le oriente en cada etapa, tanto de la adquisición del producto como en el proceso del siniestro, como la reclamación. Y esta persona va a recibir información sobre su cobertura de manera directa, ya sea a través de llamadas o mensajes de texto. Nico, puedes continuar. Listo, y volviendo pues a nuestro problema de los arrecifes, entonces aplicando la propuesta de valor, aquí les vamos a compartir entonces el análisis de cada una de estas dimensiones, ¿no? Nuevamente pues resaltar que los números que están en pantalla pues es el orden en que se tiene que llenar esta propuesta de valor. Entonces, como habíamos hablado, ¿cuáles son los dolores o el problema al que se enfrenta pues nuestro sistema de arrecifes? Es la degradación, ¿no? Que esto puede ser consecuencia del cambio climático, también de la sobreexplotación por algunas actividades económicas. Nuevamente, resaltar que se estima que para el 2050, pues el 80% de los arrecifes se habrán
habrán desaparecido y pues eso trae como consecuencia un impacto negativo pues para la población costera, que al final es la que queremos impactar de manera indirecta. Y otro elemento también muy importante que lo vimos en el árbol de problemas es la falta de fondos y la falta de una respuesta rápida ante la ocurrencia de estos eventos, particularmente todo lo que es asociado a huracanes, ciclones y tormentas, que son los que principalmente afectan a los arrecifes y, como se mencionaba, también hasta a la población que se encuentra ubicada en las zonas costeras. Entonces, estos son como los dos grandes puntos de dolor que se identifican a través de la información. Si ustedes se dan cuenta, mucha de esta información lo que hace es recolectar o utiliza como insumos los resultados de las herramientas anteriores. Como les digo, esto es un proceso que se va acompañando y pues va dando precisamente como resultado pues esa solución que va a dar al problema que nosotros estamos identificando. Entonces, en el componente de solución de problemas, entonces, ¿qué es lo que realmente buscamos o qué es lo que realmente se necesita para poder resolver este problema? Entonces, uno, responder rápidamente y eficazmente ante los desastres, pero no solamente es un tema de reacción, ¿sí? De poder, sino también que tenemos en este problema lo que se buscaba era poder restaurar el arrecife y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, ¿sí? De ahí también que la solución es un poco diferente a un seguro, a un seguro tradicional, porque no era suficiente solamente con hacerle el pago de la indemnización al usuario final o a las poblaciones ubicadas en estas zonas, sino que lo que se buscaba era generar también un plan o un proyecto que pudiera garantizar la sostenibilidad del sistema de arrecifes, buscando pues en el largo plazo mitigar de manera natural el impacto de las tormentas y de los huracanes. Y adicionalmente, debido a que es un programa que no solamente afecta a México, sino que también a otros países como Honduras, Belice, pues tenía que ser pues, fácilmente replicable para otros países y obviamente pues tiene que ser escalable pues para que también sea un negocio sostenible para todos los actores involucrados. ¿Qué características tenía que tener el producto? Dos elementos muy importantes. Uno, tenía que ser un seguro con una rápida, de muy rápida respuesta, ¿sí? Tenía que tener algunos fondos o alguna manera de poder garantizar o canalizar pagos inmediatos para poder empezar la reparación y la restauración del coral de arrecife, porque en estos casos, pues cada día, cada semana cuenta. Entonces, entre más rápido se empieza la restauración, pues muchísimo, muchísimo mejor. Pero adicionalmente también un componente muy importante y es que tenían que haber unas brigadas de respuesta rápida, o sea, quienes iban realmente a ir al campo, ¿sí? A hacer la restauración in situ de estos arrecifes. En el componente de creación de la ganancia, entonces, ¿quiénes son estos elementos, estos actores que tenemos que considerar precisamente para poder desarrollar esta iniciativa? Entonces, como primer punto, pues organizaciones con experiencia técnica. Aquí no solamente era suficiente con tener una compañía de seguros o una aseguradora, sino también quiénes son esos expertos que nos van a traer ese componente técnico de cómo hacer la recuperación del sistema de arrecife. Y adicionalmente, si recuerdan, en el árbol de problemas hemos identificado que no existían fondos suficientes a nivel de gobierno o no había una articulación adecuada de las diferentes instituciones para la mitigación de estos riesgos o para la reacción rápida ante la ocurrencia de estos riesgos, y no se quería depender únicamente de fondos gubernamentales. Entonces era muy importante saber de qué otros actores a nivel internacional, a nivel local, se podían unir, ¿sí? a esta iniciativa para que el fondeo del proyecto no se viera amenazado por ejemplo, cambios en autoridades de gobierno, cambios de presidentes o cambios en las prioridades del programa de gobierno. Entonces, aquí muy importante que se empezaron a ver otras organizaciones locales que podían apoyar esta iniciativa, otros organismos a nivel internacional. Y en el componente de beneficios del cliente, lo que se buscaba pues al final era proveer esa seguridad y resiliencia económica pues a la población a través del fortalecimiento de la barrera de coral, protección de la infraestructura
tanto del arrecife como de la zona de la población que está en la zona costera, y muy importante la sostenibilidad del programa a largo plazo. Lo que se busca es que el arrecife pueda garantizar su sostenibilidad en los próximos años, precisamente que se pueda convertir pues, en una herramienta de mitigación de riesgo de desastres naturales en el futuro. ¿Y cómo se va a comunicar cómo se identificó que era la mejor manera de comunicar esta iniciativa, este proyecto dentro de la población? Pues el trabajo se tenía que hacer a través de los gobiernos, de diferentes organizaciones del sector privado, en el caso pues, de las brigadas trabajo con comunidades para sensibilizarlas, para capacitarlas, para entender cuáles los mecanismos más efectivos para hacer la recuperación de estos arrecifes. Se tenía que integrar de una u otra manera precisamente a la comunidad también para generar esa sensibilización sobre la importancia de cuidar los arrecifes, de la importancia que tenían como esa barrera natural y el impacto que podían llegar a tener pues, en sus actividades económicas del día a día. Ahora, avanzando, vamos a pasar a la etapa del prototipado. Entonces, le doy la palabra a Sara. Gracias. Bueno, en esta fase de moldeado y experimentación es la cuarta etapa de la metodología y tiene como objetivo crear diferentes modelos bidimensionales y tridimensionales que permitan mostrar las ideas conceptualizadas en la fase pues, anterior de ideación. Esta fase busca experimentar, crear y refinar modelos con el fin de testearlos en la siguiente fase del proceso creativo. La fase de prototipado permite generar múltiples modelos de las ideas desarrolladas previamente, refinarlos y seleccionar los mejores para llevarlos al siguiente nivel, que es la comprobación. Y bueno, aquí las herramientas, pues hay muchísimas, las más utilizadas, pues modelos de negocio, Canvas, entonces como mencioné, esta fase se enfoca pues en crear, refinar y mejorar prototipos, asegurando que los modelos realmente solucionen la problemática que se está trabajando y mejoren la vida pues de las personas o del usuario que se está atendiendo. Y la clave es que estos modelos pues desarrollados sean asertivos y centrados en el usuario, promoviendo pues alternativas que mejoren la experiencia. Y al finalizar esta etapa, tenemos varios prototipos de 2 o 3 dimensiones creados con el principio de diseño centrado en el usuario. Y estos prototipos deberán, pues, atender esas necesidades y esos dolores que estamos trabajando. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Bien, para esta etapa vamos a utilizar, pues, esta herramienta basada en la promesa de valor. Este modelo permite estructurar una idea de negocio y convertirla básicamente en una realidad, enfocándose en esas necesidades de los usuarios más que en juicios de valor. Y al finalizar de desarrollar esta matriz, se puede pues como a comenzar a ejecutar esas ideas. Las variables del modelo incluyen promesas de valor, relación con el cliente, canales, ingresos, costos, áreas estratégicas, actividades estratégicas y recursos. Y la promesa de valor que es clave ya que diferencia su oferta de la competencia y es importante entender, identificar qué se hace diferente, enfocándose pues en la experiencia del cliente. Al definir la relación con los clientes, se debe considerar cómo interactuar con ellos, los canales de comunicación que se van a utilizar. em, y bueno, además es fundamental identificar las fuentes y tipos de ingresos, así como pues, los costos fijos y variables. Las alianzas estratégicas también son claves para optimizar esos procesos y lograr beneficios mutuos. También se debe tener claro cuáles son esas actividades estratégicas y los recursos que se van a utilizar, ya sean pues financieros, humanos o físicos. Y una vez desarrollada esta matriz, lo que se va a poder hacer es evaluar si es pertinente llevar a cabo o no el producto, pues generando un cronograma con las diferentes tareas y tiempos. Bueno, y ya aterrizándolo a nuestro ejemplo, pues debemos empezar a armar la matriz y en primer lugar, pues pensar en cuáles son esos segmentos de los clientes. Ya en nuestro perfil del usuario lo mencionamos, son agricultores que básicamente dependen de cultivos para su sustento y están expuestos a estos eventos climáticos.
Son agricultores con eh, recursos limitados y pues tienen acceso restringido a estos seguros y a estos productos tradicionales que ofrece el mercado. También debemos pensar en cuál es esa promesa de valor. El seguro va a ofrecer una cobertura integral contra fenómenos naturales como sequías, heladas, inundaciones y diferentes eventos climáticos. Se les va a ofrecer una indemnización rápida y transparente, es decir, se va a poder ofrecer procesos de pago eficientes y claros que permitan al agricultor recibir su compensación de forma oportuna. El seguro también está disponible incluso en zonas rurales muy alejadas y pues así se garantiza el acceso a quienes pues más lo necesitan. Se les va a ofrecer soporte continuo para ayudar a los agricultores a mejorar sus prácticas agrícolas y a ser más resilientes frente a futuros desastres. Y bueno, ¿cuáles van a ser esos canales? Este producto o servicio se va a distribuir a través de cooperativas y asociaciones agrícolas. Se va a poder hacer uso de redes locales para llegar a estas personas que poco contacto tienen con las entidades estatales, por ejemplo. También se van a ofrecer oficinas locales y agentes de campo, pensar en personal capacitado que opere en las comunidades rurales para asegurar la cercanía y la accesibilidad del producto. También se puede pensar en ferias agrícolas y eventos comunitarios, canales informativos para llegar a los agricultores en este tipo de espacios. Y también se puede pensar en plataformas digitales sencillas. Estas personas suelen usar teléfonos móviles, mensajes de texto, digamos, para todos los procesos de la actualización de pólizas y procesos de reclamación. ¿Y cómo va a ser esta relación con los clientes? Los clientes van a tener una interacción directa con estas agencias locales y con estas personas de apoyo para resolver sus dudas y brindar esa asistencia técnica. Se va a poder ofrecer programas de formación para que los agricultores comprendan cuáles son esos beneficios del seguro, pues para que mejoren su capacidad de toma de decisiones. Se va a poder ofrecer actualizaciones constantes pues, a través de estas plataformas digitales, por ejemplo, a través de esos espacios de estas ferias. ¿Y esto qué va a generar? Básicamente confianza a largo plazo. Esta relación basada en la transparencia del proceso y en la satisfacción de los clientes, esto genera eh, una relación de confianza y de fidelidad del cliente. También tenemos que pensar en las fuentes de ingreso. Dado que es un seguro paramétrico, es importante pensar en el apoyo financiero del gobierno para subsidiar parte de las primas, ya sea el 100% o por lo menos un porcentaje importante, eh, haciendo el seguro muchísimo más asequible. También podríamos pensar en fondos de cooperación internacional, estos ingresos derivados de programas internacionales que buscan de alguna forma fomentar la resiliencia agrícolas en zonas vulnerables. Y bueno, ¿cuáles van a ser esos recursos claves que se van a necesitar? Capital necesario pues para respaldar esas indemnizaciones y cubrir los riesgos asegurados. Se necesita una red de personal capacitado que opere en las áreas rurales para ofrecer asesoría y vender el seguro. Plataformas tecnológicas, se necesitan sistemas para gestionar la comunicación con los agricultores, el manejo de pólizas y los procesos de reclamaciones e información técnica, pues para evaluar cuáles son esos riesgos y determinar el nivel de exposición de los agricultores. Ya finalizando, pues cuáles son esas actividades claves dentro de esta propuesta. El monitoreo constante de los riesgos climáticos y evaluación de las zonas agrícolas más vulnerables, el diseño de seguros adaptados a las necesidades de estas poblaciones, también programas de capacitación en prácticas agrícolas y resilientes y formación sobre el uso y beneficio del seguro, distribución y ventas locales, y pues indemnización rápida, que son estos procesos eficientes para asegurar que las reclamaciones se resuelvan de manera oportuna. ¿Cuáles son esas alianzas estratégicas? Pensemos en colaboración con entidades gubernamentales que subsidien este seguro y pues que las apoyan en la promoción en estas zonas, cooperativas y asociaciones agrícolas, aliados claves para llegar a los agricultores y facilitar la distribución de este seguro, organizaciones internacionales, esas alianzas con entidades que promueven pues, la resiliencia climática y aportan estos fondos para la cobertura de estos productos, y pues proveedores de tecnología que aquí juegan un rol fundamental para desarrollar estas plataformas para la gestión de datos, comunicaciones y pues procesos de indemnización.
Y ya por último, esa estructura de costos que es fundamental, cuáles son esos gastos asociados a la creación de pólizas accesibles y ajustadas a las necesidades de los agricultores, esos gastos en las capacidades de los agentes locales, inversión en las plataformas para la gestión de pólizas y atención a los agricultores, esos fondos necesarios para cubrir esas pérdidas de los agricultores asegurados pues en caso de un evento climático y esos costos asociados a la promoción del seguro, pues en estos eventos de ferias y campañas. Listo. Nico, puedes continuar. Bueno, gracias, Ada. Y bueno, ya volviendo pues a nuestro ejemplo de los arrecifes, pues aquí surgieron muchas preguntas, ¿no? Y el Canvas básicamente lo que busca, no existe un orden en cómo llenar los diferentes elementos que lo componen, pero aquí lo que el Canvas busca es precisamente representar cómo funcionaría ese producto o esa solución en la realidad. Entonces, volviendo al problema que nos habíamos planteado inicialmente de cómo contrarrestar esa vulnerabilidad de la población que se encuentra en las zonas costeras. Después de todo este análisis se llegó a la conclusión de que más que un seguro, lo que se necesitaba realmente era un programa, ¿sí? Un programa que pudiera fortalecer y conservar el sistema de arrecifes pues de toda esta zona, esta extensión de 1.000 kilómetros. ¿Y qué se necesitaba en ese programa? No era suficiente con tener una reacción rápida ante la ocurrencia de desastres como huracanes y tormentas principalmente, sino que teníamos que también tener un componente de cómo íbamos a garantizar la conservación y el sostenimiento de ese arrecife en el largo plazo, ¿no? Entonces ahí uno ya empieza a pensar, bueno, entonces esto es un proyecto que necesita diferentes organizaciones involucradas, no solamente una compañía de seguros y de reaseguros, sino también ver quiénes pueden traer ese componente técnico al proyecto como tal, ¿no? Entonces, cuando se estructuró este programa, lo que se buscaba era que, bueno, iba a haber el fondo o el dinero que se iba a utilizar para la implementación del proyecto tenía que tener dos componentes. Uno, para reaccionar rápidamente ante la ocurrencia del desastre. En ese caso, se evaluó la posibilidad de desarrollar un seguro paramétrico, que son seguros que utilizan medición satelital precisamente para medir diferentes variables. En este caso era la velocidad del viento y dependiendo de los valores se activaban ciertos pagos a través de esa póliza. Pero inicialmente tenía que haber otro componente que permitiera financiar el proyecto como tal, ¿no? Estas brigadas, estas personas o estas comunidades que iban a ir a hacer la recuperación del arrecife una vez ocurriera el evento y que además teníamos que tener una respuesta muy rápida y adicionalmente tenían que tener un componente también de sensibilización, ¿no? ¿Cómo sensibilizamos a la población que se encuentra en la zona costera para cuidar y hacer prácticas adecuadas de pesca, de turismo, para proteger el arrecife que ayudara pues también al programa, ¿no? Entonces uno de los temas o de las preguntas que surgió en este programa es, bueno, ¿y cómo vamos o sea, cuáles son los costos asociados a esto, ¿no? Entonces, uno, pues el primer fondo, que no sabían exactamente de dónde iba a salir ese dinero, no querían depender únicamente de entidades gubernamentales, adicionalmente, pues querían que aplicara a los diferentes países, México, Honduras y Guatemala y Belice. Adicionalmente, pues, habían unos costos asociados a la operación del proyecto como tal, como les decía, las brigadas, pero adicionalmente había un elemento, un componente muy importante y es quién iba a pagar la prima del seguro, ¿no? Entonces, replanteando pues todo este proyecto, lo que ellos evaluaron como la opción más viable para este tipo de iniciativas era contar con el apoyo de diferentes organismos a nivel internacional, crear un fondo que permitiera cubrir el valor tanto de la prima como de este fondo que les mencionaba que permite cubrir los costos operacionales de la iniciativa como tal. De tal manera que a través del seguro, pues solamente se iban a recibir los fondos en caso de que ocurriera, pues, o se activara el índice de este seguro. Entonces, ¿qué aliados se necesitaban para poder garantizar la ejecución de este programa? Como primera medida, bueno, para el seguro paramétrico se iba a necesitar una institución que fuera confiable, transparente y que permitiera tener
acceso a la información en tiempo real, una reaseguradora también por el tamaño del proyecto, y obviamente teníamos que colaborar con los diferentes gobiernos de todos los países que hacían parte de este compendio, adicionalmente porque era muy importante también generar estos programas de sensibilización en la población, y la mejor manera de llegar a esta población era a través de los gobiernos y de las comunidades que se encontraban en estos espacios. Adicionalmente, pues era importante identificar quiénes iban a componer esas brigadas locales en cada uno de estos países, que al final iban a ser los que iban a permitir restaurar el sistema de arrecifes. Actividades estratégicas para el seguro paramétrico, un sistema de monitoreo del índice, y adicionalmente se iban a tener que entrenar pues, a estas brigadas donde no existían, ¿no? Entonces traer todo este componente técnico a las comunidades locales, y muy importante el tema de cómo ellos iban a gestionar estas alianzas con las entidades de gobierno, cómo íbamos a traer estos fondos a este proyecto y garantizar la sostenibilidad financiera del mismo. ¿Cómo íbamos a compartir esta información con los clientes? Bueno, uno se tenía que hacer, como les decía, acompañamiento técnico a las brigadas, sensibilización a las comunidades, convencer a los gobiernos locales, convencer a las organizaciones internacionales de apoyar el proyecto. Entonces, ustedes se dan cuenta, básicamente lo que el Canvas proponía ahí es cómo se vería ese proyecto ya implementado. Entonces, ahí, durante este proceso ustedes se van a dar cuenta que van a surgir diferentes desafíos, barreras a los que ustedes van a enfrentar, y por ende van a tener que volver de pronto a la etapa anterior y reformular el proyecto. Entonces, aquí en esta etapa lo que por eso se incentiva es desarrollar diferentes alternativas o soluciones para poder quedarse con aquella que resulte más conveniente y financieramente sostenible para el proyecto, y que realmente, pues como Sara lo decía, solucione el problema que estábamos abordando al inicio. Y bueno, y ya para finalizar, están las dos últimas etapas del Design Thinking, que son las etapas de validación e implementación. Estas se ajustan o estas dependen mucho más del tipo de producto o solución al que queremos llegar. En la etapa de validación, pues como su palabra lo dice, básicamente lo que buscamos es comprobar y asegurarnos de que los prototipos que se han desarrollado en la fase anterior pues funcionan adecuadamente, cumplen las necesidades del usuario, cumplen las expectativas del usuario. Aquí, pues, más allá de las herramientas que se utilizan, lo que se promueve es que se experimente con el producto, se mire cómo se comportaría ese producto en un escenario real, ¿no? Entonces, aquí muchas veces se hacen pruebas de campo o se hacen pilotos con con grupos de la población para recibir retroalimentación y precisamente pues ajustar el producto en donde se vea que hay falencias o de pronto falencias en el proceso de, en el proceso de diseño. Aquí, pues, puede que ustedes se enfrenten a que haya más de una solución, ¿sí? Entonces tendrían que hacer uno o dos o tres pilotos con diferentes poblaciones para poderse quedar con la solución, pues, que es más pertinente, o descartar básicamente aquellas que no se ajustan al objetivo o no resuelven el problema en específico. Para darles algún ejemplo, en el caso, por ejemplo, de el seguro paramétrico, el seguro paramétrico para proteger a los huracanes, pues se pueden hacer con información histórica, simulaciones de cómo habría reaccionado el seguro en huracanes anteriores o ante eventos climáticos como las tormentas, con el fin de probar pues esos parámetros definidos, si se hubieran activado o no, cuál hubiera sido como el plan de reacción y cuál hubiera sido como el impacto que habría tenido en esa población. Adicionalmente, por ejemplo, en el caso de este seguro también era importante validar los tiempos de respuestas, entonces también se debía hacer un trabajo con las brigadas para identificar cuánto tiempo les tomaba precisamente a las brigadas reaccionar y comenzar a hacer la recuperación del arrecife. De hecho, tras el huracán Lisa, lo que se logró identificar es que las brigadas les toma más o menos unos 15 días en poder reaccionar ante,
ante la ocurrencia del evento. Y pues adicionalmente, otro tema que era que muy importante pues en este proyecto era asegurarse de que se iba a contar con los fondos suficientes tanto para financiar la operación del proyecto como tal, así como para cubrir el valor de la póliza de seguro, ¿no? Entonces ya ahorita les vamos a contar un poco más los detalles a profundidad de estos proyectos. Son proyectos reales. eh, pero antes de esto, simplemente para finalizar lo que es la fase de implementación. Y como les había dicho, esta fase ya es la más reciente que se ha añadido a la metodología Design Thinking. Y básicamente este es el último paso de la metodología y lo que busca es precisamente llevar estas soluciones pues, al mercado, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, en el Canvas ya se habían identificado cuáles eran esos canales de comunicación que se iban a utilizar, cuáles eran las organizaciones a las que se buscaba llegar. Entonces aquí básicamente lo que se busca es poder medir el impacto o que efectivamente el cliente esté utilizando o adquiriendo el producto, la solución que nosotros estamos planteando. Aquí también es muy importante tener indicadores no solamente de adquisición, sino también de cómo el producto o la solución está impactando en el problema que habíamos identificado, ¿sí? Entonces, no solamente en el caso, por ejemplo, de las pólizas del seguro agrícola, no es suficiente con saber cuántos clientes están asegurados, sino también hacer mediciones de índices de siniestralidad, también saber cuántas personas se han beneficiado, los diferentes tipos de cultivos, si existen o no riesgos adicionales que se deberían cubrir dentro de la póliza, ¿no? Entonces, y en el caso de la iniciativa de seguro para los arrecifes, era muy importante también el componente de sensibilización, ¿no? Las campañas que se hacían a través de estas comunidades, de las brigadas, para sensibilizar a la población. Y ahora ya para finalizar, entonces sí les vamos a compartir lo que sí fue cada una de estas experiencias, ya aterrizado a los casos reales, compartiendo con ustedes algunas estadísticas de lo que hoy en día es cada uno de estos productos. Para empezar, le voy a dar la palabra a Sara, que les va a compartir precisamente lo que es el seguro agrario catastrófico en Perú. Gracias. Sí, bueno, como lo mencionó Nicolás, luego de todo este ejercicio quisimos presentarles los casos reales para que entiendan un poco más cómo, en qué consisten y cómo funcionan. Aquí el seguro agrario catastrófico, más conocido como el SAC en Perú, es un seguro especializado que cubre a los agricultores de subsistencia, es decir, aquellos que trabajan con cultivos destinados principalmente al autoconsumo y cuyas parcelas pues suelen ser pequeñas. Esto pues ante las pérdidas causadas por un fenómeno natural catastrófico. Estas pérdidas pueden ser generadas por eventos como sequías, heladas, inundaciones, granizos y otros desastres que afecten gravemente por la producción agrícola de estas comunidades. Este seguro no es contratado directamente por los agricultores, sino que es el Estado peruano a quien financia las primas de seguro y quien lo contrata a favor de los productores más vulnerables. Es decir, es un seguro 100% subsidiado. El contratante de esta póliza es centralizado por el Ministerio de Desarrollo de Agrario y Riesgo. Es un seguro paramétrico indexado a la producción que tiene una cobertura indemnizatoria, es decir, una parte paramétrica donde se evalúan los daños de la producción y si por alguna razón hay una zona en la parte estadística donde el índice no se activa, pero sí se ve afectada por el fenómeno, entonces hay una cobertura indemnizatoria donde se hace pues un perito y se hacen los pagos respectivos. No es un seguro que cubre los costos de producción, sino es un monto fijo que determina el ministerio. Son alrededor 800 soles por hectárea, o vienen siendo más o menos $200. El fondo de subsidio es de 96 millones de soles, eso vienen siendo 25 millones de dólares. Y las autoridades locales, en coordinación con las aseguradoras y organismos técnicos, son las encargadas de evaluar el daño ocurrido en estas áreas aseguradas. Una vez confirmada la ocurrencia de un desastre natural, el seguro se activa y se paga esta indemnización fija a los agricultores afectados. Em,
Es importante destacar que este esquema permite pues una rápida respuesta, lo cual es crucial para la recuperación económica de las familias que se ven afectadas. Contarles un poquito de la historia, el SAC fue implementado por primera vez en Perú en 2009, esto como respuesta a una necesidad urgente de un mecanismo de protección para los agricultores que no tenían acceso a estos seguros comerciales convencionales. Fue desarrollado en colaboración con diferentes instituciones, incluyendo, pues como ya lo mencioné, el Ministerio de Agricultura, aseguradoras, organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, pues que ha apoyado en la evaluación de riesgos climáticos. Cabe aclarar que para desarrollar este seguro, pues en Perú tuvo que desarrollarse un marco normativo. Se creó un comité y pues gracias a esta ley y este comité, pues se logró desarrollar este producto. Para implementar el SAC, el gobierno, pues, como ya lo mencioné, tuvo que desarrollar una serie de normas. em, y bueno, pues a través de aseguradoras privadas, por lo que el Estado peruano debe realizar un proceso de licitación pública cada año para seleccionar a cuáles van a ser esas compañías que van a ofrecer esta cobertura. Esta licitación es organizada por el ministerio y pues siguen los lineamientos de la ley de contrataciones del Estado, y las aseguradoras seleccionadas son las encargadas de gestionar los riesgos, de recibir los reportes de siniestros y de coordinar estos pagos a los agricultores afectados. Desde su creación, el SAC ha logrado contar con el apoyo técnico y financiero de organismos internacionales, como ya lo mencioné, el Banco Mundial, pero también de la GIZ, que pues desarrolló un papel crucial en el desarrollo de este producto. La GIZ proporcionó un apoyo y una asistencia técnica para su diseño y su mejora, fortaleciendo las capacidades institucionales y locales y apoyando pues la creación de sistemas de monitoreo climático que son esenciales para el funcionamiento de este producto paramétrico. Em, bueno, pues mm, contarles de pronto un poco del proceso, pues una vez que se activa, ocurre el siniestro, se activa el seguro. Las aseguradoras realizan esos pagos indemnizatorios de manera colectiva, es decir, no se evalúan las pérdidas individuales de cada agricultor, sino que todos los agricultores de la zona afectada pues reciben un monto determinado. Y estos pagos suelen ser gestionados pues por los gobiernos locales y las agencias locales que asigna el ministerio y distribuyen pues los fondos a través del Banco Central. Entonces el agricultor fácilmente puede ir a reclamar su dinero de manera muy sencilla. No se requiere inscripción o compra individual, pues al ser un seguro subsidiado por el Estado, los agricultores no requieren inscribirse ni comprar ningún seguro. El seguro cubre automáticamente a los agricultores de subsistencia en estas zonas ya determinadas por el Estado, y pues esto simplifica mucho el acceso al seguro y garantiza la protección frente a esos eventos catastróficos. Contarles un poco sobre el impacto. Pues digamos que este producto ha ido evolucionando desde el 2009. eh, Se fue expandiendo geográficamente, cubriendo más regiones rurales y pues un mayor número de cultivos. Además de los cultivos básicos de papa, maíz, se fueron añadiendo pues otro tipo de cultivos. El gobierno también aumentó el presupuesto destinado a este seguro agrario, pues permitiendo la contratación de más pólizas y asegurando a más agricultores. El sistema de monitoreo climático también se fortaleció, mejorando así pues, la decisión de los índices paramétricos, y esto ayudó a que los pagos de indemnizaciones fueran mucho más rápidos. Al principio, los procesos eran muy lentos, podían durar hasta 6 meses, y se ha logrado reducir hasta 2 y 3 meses. Como ya lo mencioné, pues la cobertura aumentó considerablemente, pues llegando a proteger a más de 7.000 hectáreas en algunas pues campañas agrícolas, beneficiando a decenas de agricultores. Y también se introdujeron pues mejoras de la metodología paramétrica, ajustando los umbrales y los índices para hacerlos mucho más precisos y acordes pues a las condiciones locales. Em, y bueno, este es nuestro seguro paramétrico, seguro agrario catastrófico del Perú. Nico, pues sigo contigo.
Listo, no, pues yo creo que esta experiencia de Perú es muy interesante porque es un producto que ha venido evolucionando en el tiempo precisamente buscando satisfacer las necesidades del cliente. Sí, es un proceso en el que se han identificado nuevos riesgos, nuevas necesidades de estos grupos poblacionales, de ahí que hoy en día pues es una cobertura, creo que la única que yo he escuchado que da cobertura a 19 riesgos, no solamente climáticos, sino también incluye, por ejemplo, pestes, sí que usualmente no es un seguro, no se encuentran coberturas para estos segmentos de la población. Y creo que otro elemento muy importante es ver cómo esto es una solución que funciona a nivel de gremio. Sara lo mencionó y esto, el proyecto funciona a manera de licitación. Entonces, las compañías de seguros que quieren participar o dar o respaldar este producto entran a participar en este concurso y el Ministerio de Agricultura es quien selecciona los territorios a los cuales cada compañía de seguros va a dar respaldo a la cobertura. Fue una iniciativa que nació con solamente dos compañías de seguros, hoy en día ya son cuatro las que apoyan el producto y precisamente ha permitido pues escalar más esta iniciativa en Perú. Actualmente son 950.000 agricultores los que se encuentran cubiertos y se está incorporando pues también el componente de inclusión, de educación financiera en esta población. Y ahora sí, les voy a presentar el... Adelante, Rosa María. Gracias, Nico. Una pregunta, como decía Sara, que no hay una inscripción, ellos no lo contratan directamente, sino que simplemente por estar en la zona ya tienen la cobertura. ¿Cómo han manejado la parte de como sensibilización? O sea, que el productor sepa que tiene este producto, que lo entienda, y sobre todo en el componente que es indemnizatorio, me imagino que ahí sí tiene que haber una notificación del productor, ¿no? De que tuvo afectación, porque ya no solo es por satélite. Entonces, ahí, ¿cómo lo hacen? Si ellos no contratan, ¿cómo se les avisa que lo tienen? ¿Cómo se les explica cómo hacen el reporte siniestro, etcétera? De Sí, acuerdo, bueno, se hace adelante. adelante, Nico. Dale, Sara. Perdón. Se hace a través de las agencias locales, es decir, el ministerio designa ciertas oficinas locales determinadas por zonas y a través de esas agencias locales y esas cooperativas se riega como el voz a voz de que tienen un seguro. Cuando ocurre un siniestro, el agricultor no tiene que hacer nada, básicamente. Son esas agencias locales quienes van a estas zonas donde ocurrió el siniestro y se hace pues el respectivo perito y el respectivo informe pues, de la zona afectada y se le comunica al agricultor pues que tiene un pago debido pues a ese siniestro. Sí, vale la pena adicionar que es que el Ministerio de Agricultura pues tiene una base de datos de todos esos pequeños agricultores que están registrados, ¿sí? Entonces sí tiene pues una base de datos y ahí el rol del Ministerio pues ha sido fundamental porque es el que tiene presencia en estas zonas donde están ubicados los asegurados. Y lo otro es que esto es un proyecto que empezó ya hace varios años y en estos segmentos hay un elemento muy importante que nosotros hemos identificado no solamente para el sector agrícola, sino en general es el voz a voz. Como Sara lo mencionaba, cuando el vecino me cuenta que le pagaron, entonces, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Sí? Entonces, eso genera como una ola de comunicación también dentro de estas comunidades. Entonces, ahí también es muy importante identificar cómo se relacionan estos clientes con otros clientes, con sus comunidades. Súper, gracias. Listo, y ya para finalizar, entonces les voy a contar de esta iniciativa que se llama Mar Fund. Esta nació en el 2004 y fue precisamente creada con el objetivo que les había mencionado de proteger pues, el arrecife mesoamericano, esa extensión de más de 1.000 kilómetros, va desde México hasta Guatemala y Guatemala, y lo que busca pues es proporcionar no solamente el financiamiento inmediato para la restauración de los arrecifes, sino también garantizar la sostenibilidad del arrecife en el largo plazo. Es un proyecto bastante innovador debido a que lo que busca es fondearse con fondos de cooperación internacional para hacer el pago de la prima. Entonces incorpora pues este seguro que actualmente es un seguro paramétrico que si no estoy mal se activa, creo que la activación mínima es después de los 67 nudos.
o más bien específicamente se activa para riesgos como huracanes, tifones o, mm, o tormentas. El pago de la prima, el pago de la indemnización, lo que se usa es precisamente para hacer esa reactivación o esa activación inmediata para restaurar los arrecifes, pero por otro lado existen otros fondos que lo que hacen es garantizar la operación del proyecto como tal, para la operación de lo que son las brigadas de restauración, las campañas de sensibilización. Aquí se trabaja muy de la mano con entidades gubernamentales, asociaciones también de turismo, para poder llegar también a esa población desde el aspecto de la sensibilización. Algo muy interesante también de esta iniciativa es que fue un proyecto que causó muchísima reacción a nivel internacional, de ahí que lograran conseguir los fondos de diferentes instituciones. Es un proyecto en el cual muchísimas organizaciones trabajan de la mano. Pues hay algunos de los logos, pero realmente son más. Realmente la diapositiva no me cabían todas las organizaciones que colaboran en este proyecto. Es un proyecto que no depende de los fondos únicamente de entidades de gobierno, lo cual garantiza la sostenibilidad. Y es que el éxito del proyecto fue precisamente que fue concebido desde el inicio de esta manera, al haber identificado precisamente que existían estas falencias dentro de los programas de reacción ante desastres de algunos países, y la falta de financiación que había para este tipo de soluciones o de proyectos. Actualmente la cobertura, la aseguradora quien respalda en la iniciativa es AXA Climate, y la reaseguradora es Munich Re. El proyecto ha sido tan exitoso que cada vez han incorporado más y más países dentro del proyecto. Dos eventos importantes que han ocurrido en el 2020, que de hecho fue el pago de indemnización más alto desde que existe el programa, que fue precisamente tras el huracán Delta, que golpeó precisamente la región de Quintana Roo en México, y el pago total fue de $850,000. En 2022, más recientemente, fue tras el huracán Lisa. El pago de la indemnización fue de $175,000. Y bueno, realmente el proyecto sí ha funcionado bastante para mitigar el impacto, pues, de las tormentas, de restaurar también, pues, el arrecife, pues, de la zona que se encuentra actualmente asegurada. Entonces, para concluir, como ustedes se pueden dar cuenta, pues estas soluciones realmente responden precisamente, pues, a todo ese proceso que vinimos haciendo desde el inicio en esta sesión. La idea es que a través de estos ejemplos ustedes se puedan dar cuenta cómo la metodología de Design Thinking puede ser aplicada a desarrollar este tipo de soluciones, que son un poco diferentes a lo que tradicionalmente las compañías de seguros están acostumbradas. En el caso del seguro agrario, pues vemos como hay varias compañías involucradas, varios actores involucrados. Un seguro paramétrico que está basado es en un índice de rendimientos, no en tecnología satelital, precisamente como respuesta a la escasez de la información. Y vemos el caso de Marfund, una iniciativa que busca financiarse de cooperación internacional, impactar a varios países, y donde el cliente final o el actor principalmente beneficiado de todo esto es el arrecife. Y como impactos indirectos también mejoramos la resiliencia de toda una población, sin necesariamente desarrollar un seguro, una cobertura para una población en específico. Entonces, esperamos que a través de estos ejemplos, pues, uno se motiven a desarrollar ideas, a que pensemos un poco fuera de la caja. Así como estos, hay otras iniciativas, más bien poner a disposición de todos los participantes, pues, como canal de comunicación. Puede ser Rosa María, o nosotros también vamos a compartir nuestros datos de contacto. Estamos a total disposición de compartir estas y otras iniciativas que hemos identificado en la región, con el fin de ayudarlos en este proceso de ideación de soluciones. Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, ya sea de los productos que presentamos el día de hoy, o si de pronto quieren conocer o tienen alguna inquietud respecto a la metodología de Design Thinking, o si quieren que les compartamos de pronto alguna otra iniciativa que nosotros hayamos identificado en la región. Nico, aprovecho para
En el chat hay un par de comentarios y preguntas. Entonces, ¿te parece si te los leo? Por favor. Dice, ¿qué actividad realiza una brigada para restaurar o mitigar el daño en arrecife? Las actividades empiezan desde que se ocurre el desastre natural, pues estas son comunidades que lo que hacen es una especie de siembra de corales. Realmente esto empieza, es un proceso que se anticipa al desastre como tal. O sea, por las actividades técnicas como tal, no sé cómo funcionan, pero lo que entiendo lo que hacen es intentar sembrar en algunos casos coral para que se pueda restaurar más rápidamente la barrera. No veo más hasta el momento. No sé si quieran levantar la mano. Entonces voy a dejarle compartir pantalla para ver si yo puedo ver también la... Bueno, Nico, también alguien preguntó hace ya un rato, era cuando estabas, me parece que era como la fase 3, Ujú. si estaban considerando en este seguro para arrecifes el incremento de la temperatura del mar por el efecto que esto tiene en la pérdida de corales. Entonces, como que no es solo hasta que sucede el fenómeno climático, sino puede ser la misma temperatura del mar que hace que se pierda. Excelente pregunta. Lastimosamente no te tengo la respuesta porque no conozco tanto el detalle técnico de actualmente qué elementos están considerando, pero podría averiguarlo y si algo, pues en un correíto les envío la información. Sí es un tema que sé que lo han abordado, pero no sé hasta qué punto está incorporado dentro de lo que el programa puede hacer, ¿no? Porque de todas maneras es un efecto que viene como consecuencia del cambio climático y digamos que en términos de las brigadas y la prima es difícil de manejar. Bien, Nico, gracias. Pues sí, si tienes información, si es que acaso lo han incorporado, porque entiendo que pues también tampoco puede ser tan ambicioso el proyecto, tiene que enfocarse en algunos aspectos, pues buenísimo si les podemos compartir la información. Sí, de pronto aprovechando que nos quedan un par de minutos, me gustaría compartir otra experiencia que se está desarrollando actualmente en Bolivia. Eh, eh, Se está desarrollando un seguro que lo que busca asegurar son árboles. Entonces se ha hecho todo un análisis alrededor de las comunidades que dependen de estos bosques, que bueno, talan árboles y los utilizan para diferentes actividades económicas. Y tienen un sistema que les ha permitido identificar el árbol uno a uno y les permite asegurar cada árbol, pero adicionalmente están complementando esto con un modelo para hacer la actividad económica de esas comunidades sostenible. Entonces el modelo tiene la capacidad de identificar cuántos árboles se han talado y cuántos deben ser sembrados para que efectivamente el bosque sea protegido. Entonces, este es otro tipo de soluciones que se están viendo en materia de sostenibilidad, de biodiversidad. Entonces, ahí lo interesante es que es una iniciativa que nace desde cómo podemos proteger el bosque, ¿sí? Y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad de esas comunidades que dependen pues, de estos recursos naturales. Bien, gracias, Nico, también por ese ejemplo. Justo tenemos 5 minutos para que puedan formular las preguntas o los comentarios que tengan. Sí, de igual manera, en la diapositiva vamos a compartir nuestros datos de contacto. Siéntanse en total libertad de contactarnos en cualquier momento para resolver cualquier inquietud sobre la presentación. Y como les digo, nosotros también tenemos información de otros proyectos que se han desarrollado en materia bueno, seguros para la naturaleza, seguros para la agricultura. Hay iniciativas muy interesantes aquí en Colombia, por ejemplo. Ahí les voy a decir, el producto que les había presentado al inicio como motivación de la metodología Design Thinking se desarrolló aquí en Colombia. Es un seguro modular que es para la población, para la población rural.
Nunca se había hecho un seguro modular aquí en Colombia, pero la experiencia de ellos es bien interesante porque ellos utilizaron esta metodología de Design Thinking precisamente para identificar mucho esas necesidades y esos miedos que tenían los clientes respecto a los seguros. De hecho, el producto se llama Segurísimo y desde el logo tú puedes ver que han incorporado diferentes elementos para garantizar o para generar seguridad y tranquilidad al cliente. Entonces el dibujo, el logo es un superhéroe, pero es un campesino y tiene su sombrero volteado, que es un elemento colombiano muy típico, una ruana, con el fin de mostrarlo como precisamente como un elemento de protección para la población. Y lo otro interesante de esa iniciativa es que a través de este ejercicio ellos identificaron que la población agrícola no necesariamente, si bien una gran proporción depende de, perdón, la población rural, si bien depende en gran proporción de actividades agrícolas, no son el único riesgo que enfrentan en su día a día. De ahí la razón por la cual desarrollaron un seguro modular en el cual les permiten a ellos, por el mismo valor de la prima, ajustar o diseñar el producto a su conveniencia. ¿Hay una pregunta? Tan tímidos. Claro, invitación aceptada. De igual manera, más bien, si a ustedes les interesa mucho este tema de biodiversidad, también poner a disposición el apoyo del MIN para conectarlos en este ecosistema. Estamos trabajando mucho también en estos temas con otros aliados en la región. Súper, me encanta también que salgan como estas alianzas de invitaciones. Así seguimos potenciando el efecto y el alcance de estas iniciativas. Perfecto. Entonces, Rosa María, y a Pues, todos, muchísimas gracias por la invitación. Desearles muchos éxitos en este proceso creo que llegó otra pregunta. Bueno, desearles muchos éxitos en este proceso de ideación. Nuevamente, invitación a pensar un poco fuera de lo tradicional y se pueden dar cuenta que pueden llegar a soluciones muy interesantes. exacto. Nico, Sara, muchísimas gracias y les recordamos a las y los presentes que el jueves también tenemos el segundo webinar de este ciclo de webinars de preparación para el reto, donde WTW, Swiss Re, Micro Risk y una consultora africana que se llama AV&POS nos van a contar las soluciones de seguros que tienen para proteger la agricultura y la naturaleza alrededor del mundo y que también serán de mucha utilidad justo para ver cómo se han aplicado, así como los ejemplos que nos contaron Sara y Nico el día de hoy, pues también nos va a abrir un poco más la perspectiva de todas las opciones que existen de protección en estos dos rubros. Si no se han inscrito, lo pueden hacer ya sea directamente con nosotros o a través del link que les hemos compartido. Bueno, de nuevo, Sara y Nico, muchísimas gracias por este webinar tan informativo, súper completo, muy claro todo. Y les recuerdo también a quienes asistieron que, como bien les dijo Nico, si tienen alguna duda pueden contactarles a ellos directamente para que se lo resuelvan. Los dos son muy accesibles, entonces pueden tener toda la confianza que si les buscan van a recibir la mejor atención y todo el esfuerzo de parte de Sara y Nico para atenderles correctamente. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y que tengan excelente día. Igual para ustedes. Chao. Chao. Que estén muy bien, adiós.